Soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido todos los caminos del país, desde las autopistas de peaje más modernas hasta las brechas olvidadas donde apenas pasa un carro al día. Me llamo Julián, y si algo he aprendido en todo este tiempo es que hay cosas que no se explican y que es mejor no preguntar. Lo que me pasó una madrugada de noviembre en un tramo entre Ciudad del Carmen y Villahermosa me cambió para siempre. Había salido de Ciudad del Carmen al atardecer. Llevaba una carga de estructuras metálicas rumbo a una maquiladora en Coatzacoalcos. El camino era largo y cansado, y aunque tenía pensado avanzar lo más que pudiera, un retén de tránsito a la altura de Atasta me retrasó casi 2 horas. Cuando pasaron de las 2 de la mañana, el cansancio me empezó a vencer. Sabía que manejar así era un riesgo, así que decidí orillarme en una de esas zonas de descanso improvisadas que arman los mismos traileros. Un claro de tierra apisonada junto a la carretera, rodeado de monte cerrado y con restos de fogatas apagadas. Había visto antes ese sitio. Era común que lo usaran los que venían de regreso del puerto. Esa noche estaba solo. Apagué el motor y sentí cómo el silencio se extendía como una manta gruesa. Solo se oía el zumbido de los insectos y a lo lejos el crujido de las ramas movidas por el viento. Dejé el respaldo del asiento un poco inclinado, me quité los zapatos y me tapé con una cobija delgada. El ambiente era húmedo, típico del trópico. Se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo. No sé cuánto tiempo dormí, quizá media hora, tal vez menos. Me despertó un ruido seco, algo parecido a un golpe sordo en la parte trasera del tráiler. Me incorporé de inmediato. Pensé que alguien intentaba robarse algo. Agarré mi lámpara y salí. Rodeé la caja con cuidado. No vi nada fuera de lugar. Todo parecía igual. Ni huellas, ni ruidos, nada. Solo esa sensación incómoda de estar siendo observado. Regresé a la cabina algo inquieto, pero me dije que quizás había sido algún animal o la misma estructura metálica moviéndose con el cambio de temperatura. Volví a recostarme. Fue entonces cuando lo escuché. 3 golpecitos suaves en la ventana del lado del copiloto. Tac, tac, tac. Me quedé congelado. No era el ruido del viento ni del monte. Eran golpes, precisos, como si alguien estuviera allí, pidiendo que le abriera. No quise voltear de inmediato. Encendí la lámpara y giré lentamente la cabeza. La ventana estaba empañada por dentro, pero se veía la silueta. Una mano apoyada en el cristal. Brinqué del asiento, tomé el bat que llevo debajo y abrí la puerta con furia, apuntando con la lámpara hacia afuera. No había nadie, solo el monte quieto y oscuro. El calor se sentía más pesado que nunca, como si el aire se hubiera estancado. Respiré profundo. Me dije que tal vez estaba alucinando por el sueño interrumpido. Volví a subir, pero esta vez no apagué la lámpara ni me quité los zapatos. Y entonces vino lo peor. Pasaron apenas unos minutos cuando los golpes volvieron, pero ahora en el parabrisas, justo frente a mí. Tac, tac, tac. Salté del asiento. Me incliné hacia el vidrio y entonces lo vi. Una figura oscura, alta, deformada, colgando en el aire, justo frente a la cabina. El tráiler es alto. La cabina está a más de 20 metros del suelo cuando va con carga completa, como esa noche. Nadie puede estar allí, mucho menos flotando en el aire. Y sin embargo, esa cosa estaba ahí. No tenía rostro, solo una sombra larga con extremidades desproporcionadas. Su brazo, largo como una rama seca, golpeaba el vidrio como si estuviera tocando una puerta. No podía moverme. Sentí que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, ni boca, pero yo sentí su mirada, seca, vacía, como un pozo sin fondo. Se quedó allí, flotando, inmóvil, como esperando algo de mí. Cuando por fin reaccioné, arranqué el tráiler con torpeza. La marcha chilló. No me importó si dañaba algo. Pisé el acelerador con todo y salí como alma que lleva el diablo. Conduje por más de 2 horas sin detenerme.
No volví a ver a la figura, pero el aire en la cabina seguía denso, como si aún llevara algo encima. No encendí la música, no hablé por radio, solo escuchaba mi respiración agitada y el motor forzado. Cuando amaneció, paré en una gasolinera cerca de Las Choapas. Me encerré en el baño y vomité. Pasaron días antes de contarle a alguien. Cuando lo hice, fue con otro trailero que conocí en un restaurante cerca de Minatitlán. Era un viejo curtido, de esos que ya no se espantan con nada. Le conté todo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «¿Te orillaste en el claro de Atasta?». Asentí. Hace años, un tráiler se volcó ahí. Llevaba una carga similar a la tuya. Dicen que el chofer se bajó a revisar algo y una de las estructuras lo aplastó. Lo encontraron colgando de la cabina, como si intentara subirse, pero ya estaba muerto. Desde entonces, varios lo han visto. Golpea las ventanas. Se aparece en el aire. Quiere subirse. Tal vez no sabe que está muerto. Me quedé mudo. El viejo me miró con esos ojos gastados de quien ha visto cosas que nadie cree. Ese tipo, el que tocó tu ventana, no quiere hacerte daño. Solo quiere que lo lleves a su destino. Desde entonces, evito pasar por Atasta de noche. Y si no hay más remedio, no me detengo por nada del mundo. Llevo una veladora encendida en la cabina y una estampa de San Cristóbal pegada al parabrisas. Dicen que los caminos guardan historias. Yo no sabía que algunas todavía caminan por ellos, esperando que alguien las recoja. Y lo peor es que a veces tocan con amabilidad antes de subir. Nunca pensé que el miedo tuviera sonido. Uno podría creer que se siente, que se huele o que, en el peor de los casos, se ve. Pero no, el miedo verdadero, el que se mete por los huesos y te deja temblando por dentro, ese tiene un sonido específico. Y en mi caso, suena como claxon. Uno viejo, oxidado, con un tono lastimero, como de lamento, como si llorara. Me llamo José Ignacio Ramos, soy trailero. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras del país, de norte a sur, de costa a costa. He dormido en casetas, en paraderos, en brechas donde ni Dios se asoma. Me ha tocado ver de todo: asaltos, accidentes, narcos cruzando sin miedo y hasta animales que uno no sabría si son reales o sacados de una pesadilla. Pero nada, escúchame bien, nada se compara con lo que me pasó en la Libre de Veracruz a Córdoba hace un par de años. Desde entonces ya no duermo en la cabina, ya no me detengo de noche y jamás, por nada del mundo, manejo cerca de las 3 de la mañana. Aquel viaje era como cualquier otro. Llevaba una carga de cemento de una planta en Orizaba. Tenía que entregarla en un pequeño pueblo llamado Cuichapa al día siguiente. Era un trayecto corto, relativamente seguro, aunque la carretera libre era famosa por sus curvas traicioneras y por ciertos rumores entre los compañeros. No te estaciones entre Fortín y Amatlán, Nacho, me advirtió el gordo Romero, otro trailero con quien coincidí en la terminal de carga. Allá ronda algo raro. Le pregunté qué quería decir y se encogió de hombros. Dicen que se oye un claxon a las 3 en punto, pero no es de ningún tráiler. Suena como los carros antiguos, como esos de los 60s. Y si lo oyes, no contestes, no toques el tuyo. Nada, tú sigue como si nada. Le solté una risa medio nerviosa. Pensé que era puro cuento de carretera, de esos que se inventan para matar el tiempo o asustar a los nuevos. Yo no era nuevo, pero nunca había pasado por esa ruta tan de noche. Esa tarde salí sin prisas. Pensé quedarme a dormir en un paradero antes de Córdoba y llegar temprano por la mañana. Pero una falla en el sistema de carga me hizo perder varias horas. Para cuando estuve listo, ya eran casi las 11 de la noche. ¿Le vas a dar?, me preguntó uno de los cargadores. Ya estoy aquí, ni modo de echarme para atrás. Llego y me duermo allá. Acomodé mi comida en el asiento del copiloto, me puse mi playlist de norteñas tranquilas y salí. El camino estaba despejado, algo neblinoso, pero nada que no hubiera visto antes. Había algo en esa carretera, sin embargo, que se sentía distinto.
Los árboles parecían cerrarse más que de costumbre, como si la selva se encimara sobre el asfalto. El aire se espesaba y la radio empezó a fallar cada tanto. A la 1:30 de la mañana decidí buscar un lugar donde orillarme. Había avanzado bastante y me sentía cansado. Me estacioné en una zona amplia, cerca de un puente viejo donde solían detenerse los camiones. No había nadie más, solo mi tráiler, el murmullo de la noche y el eco lejano de algún animal entre la maleza. Cerré las puertas, bajé la cortina de la cabina y traté de dormir. Desperté de golpe. No sé si fue un sueño o si sentí algo, pero abrí los ojos y supe que algo andaba mal. El reloj del tablero marcaba las 3:01 y fue entonces que lo escuché. Clax, clax, clax. No era un claxon normal, era lento, profundo, como si cada toque viniera arrastrando décadas encima. No había ningún otro vehículo a la vista, ninguna luz, nada. Solo ese claxon sonando una y otra vez, como una campana que llama al velorio. El sonido venía de algún punto detrás de mi tráiler. Contuve la respiración. Recordé las palabras del gordo. No contestes, no toques el tuyo. Nada, me quedé quieto. No me atreví a mirar por la rendija de la cortina. El claxon volvió a sonar, más cerca. Clax, clax, clax. Me tapé los oídos. El sonido se metía por todas partes. Vibraba en la carrocería del tráiler. Juraría que hasta los espejos temblaban con cada bocinazo. Pero lo más horrible fue cuando, entre claxon y claxon, escuché una voz. «Chofer, abre». Era ronca, antigua, como la de un hombre mayor con la garganta seca. No venía de la cabina, venía de afuera, justo del lado del conductor. Apenas un susurro, pero claro, como si estuviera hablándome al oído. «No me dejes, atrás». El claxon sonó otra vez, esta vez con una especie de gorgoteo, como si el metal estuviera podrido, como si llorara. No me moví, no respiré, no hice ruido, solo apreté los ojos y deseé que pasara. Y pasó. Después de unos minutos, quizá fueron segundos, pero se sintieron eternos, el sonido se fue alejando, no como si el vehículo arrancara, sino como si retrocediera hacia la oscuridad. El aire se volvió más liviano, la presión en el pecho se aflojó, volvió el zumbido de los grillos y el lejano rugido de algún tráiler a lo lejos. Esperé hasta las 5 de la mañana para encender el motor. No bajé, no me atreví ni a orinar. Manejé directo hasta Cuichapa, temblando y con las manos sudadas en el volante. No conté nada. Me dije a mí mismo que fue una alucinación por el cansancio. Un sueño, una mezcla de sugestión y las historias del gordo. Pero cuando llegué al punto de entrega, uno de los descargadores, un señor mayor, de lentes gruesos y piel curtida por el sol, me miró raro. ¿Dónde se quedó anoche? Por el puente, antes de Fortín, le dije, sin pensar. El señor me palideció, soltó la palanca de descarga y se santiguó. No, joven, allí no. Allí pasó algo hace años. Un trailero se quedó dormido, justo a esa hora. Se le botó el freno, dicen, y el tráiler rodó solo, sin conductor. Cayó por el barranco. Lo encontraron días después, todo deshecho. El cuerpo nunca apareció. ¿Y el claxon?, me atreví a preguntar. El señor me miró fijamente, como si no quisiera hablar, pero necesitara hacerlo. Los que paran ahí lo oyen, el mismo sonido, siempre a las 3. Dicen que es el alma del chofer, buscando que alguien le abra, que lo dejen subir. Pero si lo haces, ya no eres tú el que sigue manejando. Desde ese día, algo cambió en mí. Sigo trabajando, sigo recorriendo el país, pero nunca más me detengo entre Fortín y Amatlán. Y si alguna vez me toca pasar por ahí de madrugada, acelero y rezo, porque lo he vuelto a escuchar 3 veces más, y cada vez suena más cerca. Clax, clax, clax. Nunca he sido su
supersticioso. En casi 20 años como trailero, he visto de todo en la carretera: accidentes espantosos, animales que cruzan sin aviso, retenes mal puestos y hasta extorsiones disfrazadas de revisiones de rutina. Pero nada me había preparado para lo que viví una madrugada entre Querétaro y San Luis Potosí. Aquella noche llevaba una carga de tubería industrial desde la zona del Bajío rumbo a Monterrey. Era un viaje largo, pero pagaban bien, y con los precios de todo como están, uno no puede darse el lujo de rechazar un buen flete. Salí de Querétaro poco después de las 8 de la noche. Me paré en una gasolinera cerca de Santa Rosa Jáuregui a cargar diésel y revisar las llantas. Todo normal. Tomé mi café de termo, puse música de los Tigres del Norte para espantar el sueño y me lancé al camino. Había poca luz y la autopista estaba casi vacía. Como buen trailero, prefiero viajar de noche. Menos tráfico, menos calor. Lo que no sabía era que esa noche iba a abrirse un camino que no aparece en ningún mapa. Iba solo, como siempre. Desde que me divorcié, me acostumbré a las largas horas sin hablar con nadie. Con el ronroneo constante del motor y la vibración del volante, el cerebro se va desconectando de a poco, como si uno se metiera en un trance. Iba pasando la desviación hacia Villa de Reyes cuando algo me hizo mirar por el espejo lateral del lado del copiloto. Fue solo un segundo, pero algo no cuadraba. El reflejo no mostraba la carretera como la veía por el parabrisas. Por el frente todo se veía igual. El asfalto negro, los postes con luz intermitente, el campo seco a los lados. Pero en el espejo lateral, la carretera estaba desierta. No solo eso, era más angosta, como si fuera un camino viejo, sin líneas pintadas, sin señales, con tierra rojiza a los lados. Y lo más raro, había cruces quemadas, de madera, torcidas, clavadas cada pocos metros, como si fuera un panteón al aire libre. Pensé que era el cansancio. Me restregué los ojos, bajé la velocidad, volví a mirar. Ya no estaba, solo el reflejo habitual del camino detrás de mí. Solté una risa nerviosa y subí el volumen. Seguro fue una sombra, me dije, un reflejo raro. Pasaron como 20 minutos sin incidentes. Ya había dejado atrás la zona de San Felipe cuando el radio comenzó a chisporrotear. Puro ruido blanco, estática. Cambié la estación y nada. De pronto, una voz se coló entre el ruido, como si estuviera muy lejos. «No sigas». Fue un susurro, tan bajo que dudé haberlo oído. Volví a cambiar de estación. Silencio. De repente, el motor tosió, como si se fuera a apagar. Alcancé a acelerar un poco y pareció que volvía a la normalidad, pero al ver de reojo el espejo del copiloto, me invadió un frío seco. El reflejo otra vez no coincidía. Esa carretera roja estaba ahí de nuevo, pero esta vez había figuras, sombras humanas, paradas junto a las cruces. No se movían, solo estaban ahí, mirando hacia la carretera. Algunas tenían los brazos extendidos. Una de ellas, lo juro por lo que más quiero, estaba colgada de cabeza. Frené de golpe. Me estacioné a un lado del camino. Salí de la cabina. El aire era fresco, olía a tierra, a gasolina, a nada fuera de lo normal. Caminé alrededor del tráiler, revisé los espejos. Nada raro. Volví a subir, me senté y por puro impulso miré otra vez el espejo lateral. Ahora yo estaba ahí. Pero el reflejo no era mío. Era yo, sí, pero no tenía ojos, solo cuencas oscuras. Y detrás de mí, en la imagen del espejo, había alguien más. Una mujer, morena, pelo largo, tapado el rostro por completo, de pie dentro de la cabina, justo detrás de mi asiento. Volteé de inmediato. No había nadie. Tuve que bajarme de nuevo. Me temblaban las piernas. Caminé unos pasos entre la grava, me prendí un cigarro, aunque llevaba meses sin fumar. Intentaba convencerme de que estaba alucinando. «Tienes que dormir, cabrón, ya estás viendo cosas», me repetía en voz alta. Pero no era solo cansancio, algo estaba mal, muy mal. Volví a subir, encendí el motor y seguí manejando.
El espejo lateral ya no mostraba nada anormal, pero yo ya no podía dejar de verlo, como si el camino en ese espejo fuera una advertencia o un reflejo de otro lugar, uno al que me estaban jalando poco a poco. Más adelante, justo antes de llegar a una curva conocida como la Cuchilla del Diablo, vi un tráiler detenido con las luces intermitentes, un Kenworth rojo con placas del Estado de México. Me estacioné detrás para ver si necesitaba ayuda. Al bajarme, noté que el motor estaba encendido, pero no había nadie en la cabina. Me acerqué. La puerta del conductor estaba abierta. Dentro, un termo volcado, el asiento del chofer vacío y el radio emitiendo la misma voz distorsionada de antes. No sigas. Sentí un zumbido en los oídos, como si una presión invisible me envolviera. Me alejé del tráiler, regresé al mío, y cuando miré al espejo lateral ya no había carretera, solo oscuridad, oscuridad total, excepto por un punto rojo al fondo, un punto que se fue agrandando hasta que reconocí lo que era. Era una cruz en llamas. Manejé sin detenerme, ignorando los topes, las señales. Todo el camino desde ahí hasta el siguiente parador en Villa Hidalgo fue como atravesar un túnel. No sé cuántas veces vi en el espejo esas figuras. A veces caminaban, a veces corrían. Una incluso se estrelló contra el espejo desde dentro. Sentí el golpe, el estallido del cristal, pero cuando paré, el espejo estaba intacto. Llegué al parador temblando, con las manos entumidas. Me metí al restaurante de paso y pedí un café cargado. La señora que atendía me miró raro. Me preguntó si estaba bien. Le conté un poco, lo justo. Me dijo algo que no olvido. Usted no es el primero que viene hablando del camino rojo. A veces se aparece después de la cuchilla. Dicen que es el otro camino, por donde se van los que no regresan. Le pregunté qué significaban las cruces quemadas. Me miró seria, sin responder, y simplemente se persignó. Cuando llegué a Monterrey al amanecer, descargué sin decir palabra. Revisé el espejo del copiloto varias veces durante el camino, pero ya no vi nada raro. Al menos, nada que pudiera confirmar. A veces, al atardecer, parece que el reflejo se distorsiona un poco. Como si esa carretera aún estuviera ahí, del otro lado del espejo, esperando que cometa un error, que me desvíe aunque sea un poco. Desde aquella noche, cubro el espejo con una toalla cada vez que manejo de noche. Me hice una limpia, cambié el tráiler, dejé de viajar de madrugada, pero no sirvió de mucho. Hay noches en las que despierto empapado en sudor y siento que estoy en movimiento, que la carretera roja avanza bajo mí, que ya no tengo control del volante y que alguien más maneja por mí, alguien sin ojos. Y cada vez, cuando despierto, lo primero que hago es ver mi espejo lateral. Y más de una vez he encontrado tierra roja en el marco, como si algo se estuviera filtrando desde el otro camino. Nunca me había dado por contar esto, y no porque no tuviera con quién, sino porque cada vez que lo intento, siento que lo traigo de vuelta. Como si al recordar aquella noche, volviera a abrirse una puerta que se cerró a la fuerza y que no debe abrirse jamás. Pero últimamente he soñado con los rostros, y ya no me dejan en paz. Esto pasó hace 4 años, cuando iba rodando la Libre de Querétaro a San Luis Potosí. Siempre preferí la Libre a la cuota. Sí, hay más curvas, más pueblos y más topes, pero hay menos tránsito pesado, y a mí me gustaba sentir la carretera más viva, más cercana. Además, con lo que paga la empresa, cada peso ahorrado vale. Eran más o menos las 3 de la mañana, aunque no llevaba reloj, eso lo calculé después por los tiquetes de carga, y ya había dejado atrás San Diego de la Unión. La noche estaba limpia, sin luna, con ese tipo de oscuridad cerrada que te hace dudar si tus luces siguen encendidas. En ese tramo, la señal del teléfono se va al carajo, así que iba completamente solo con mis pensamientos, el rugido del motor y la voz lejana de Paquita, la del barrio, sonando en el estéreo. Fue ahí cuando lo vi. Un camión de pasajeros, de los viejos, de esos Dina pintados de blanco con rayas verdes, adelante de mí. Iba lento, muy lento.
Supe que no era normal desde que lo alcancé porque no traía placas visibles y no llevaba luces traseras, solo una leve luminosidad dentro de la cabina. Aún así, se notaba que iba lleno. Podías distinguir las siluetas por las ventanas, cabezas que se movían como si fueran dormidas, otras que apenas asomaban el rostro. Algunos hasta volteaban hacia atrás. Yo pensé que sería algún camión chatarra que va rumbo a algún pueblo, tal vez traía trabajadores o era una de esas rutas privadas para comunidades lejanas. Nada fuera de lo común, pensé, hasta que noté algo que no me gustó nada. Iba exactamente a la misma velocidad que yo. Me explico. Si aceleraba, el camión también. Si bajaba la velocidad, igual lo hacía él. Lo probé por un rato, más curioso que asustado, pero después de unos minutos, la incomodidad fue creciendo como un nudo en el estómago. Eso no era casualidad. Al final, decidí rebasarlo en una recta larga, justo antes de una curva que ya me sabía de memoria. Encendí la direccional, pisé el acelerador y empecé a pasarlo por el carril contrario. Y ahí fue donde todo cambió. A medida que lo iba rebasando, la tenue luz de la cabina interior iluminó los rostros. No eran rostros normales, estaban deformados, algunos derretidos, otros ennegrecidos como tizones. Uno de ellos tenía los ojos completamente blancos y, sin embargo, me seguía con la mirada. Otro traía el cráneo al descubierto, pero seguía moviendo la boca, como murmurando algo. Y todos, absolutamente todos, me miraban. El olor me pegó como un mazazo, carne quemada, cabello chamuscado y ese tufo dulzón que solo huele cuando alguien se quema vivo. Apreté el volante con fuerza, aceleré como nunca y al terminar de rebasarlo, miré por el espejo retrovisor y no había nada, ni luces, ni rastro de motor, nada, como si el camión se hubiera evaporado. Frené de golpe, con las llantas rechinando sobre el asfalto. Bajé del tráiler con la lámpara en mano, revisé por si acaso me había desviado, si había algún desvío de terracería o alguna curva ciega. Pero no, ahí no había nada, pura carretera solitaria, monte y silencio. Me subí de nuevo, sintiéndome tonto. Pensé que estaba alucinando, que el cansancio, el calor del motor y las horas sin dormir me estaban haciendo ver cosas. Seguí avanzando, pero algo en mí ya no estaba tranquilo. Unos 30 minutos más adelante, llegué a una gasolinera de esas solitarias, como isla en medio del desierto. Me detuve a estirar las piernas, cargar diésel y tomar un café. En el mini súper solo estaba el despachador, un viejillo moreno con sombrero y mirada cansada. ¿Vas pa'l norte, compa?, me preguntó mientras marcaba el litro. Sí, San Luis, le respondí. ¿Te ves pálido? ¿Todo bien? No sé, creo que vi algo raro en la carretera. El viejo se quedó callado un rato, luego bajó la voz. ¿Fue un camión viejo, de pasajeros? Me le quedé viendo y lo supe. Él también lo había visto. Sí, uno blanco con rayas verdes. El viejo asintió lentamente. Ese camión se quemó hace como 15 años, justo en el tramo de la curva donde estás viniendo. Se le fueron los frenos bajando de la sierra. Murieron todos. Dicen que algunos se aventaron antes de que cayera por el barranco, pero igual se calcinaron. No supe qué decirle. Me quedé ahí parado, con el vaso de café temblándome en la mano. El viejo siguió hablando, como si me contara algo de todos los días. No eres el primero que lo ve. Cada año, casi por estas fechas, alguien lo encuentra. Dicen que el camión anda buscando a quien lo lleve al destino que nunca alcanzó. No quise escuchar más. Me subí al tráiler y me largué de ahí. No paré hasta llegar a San Luis. Esa noche no dormí, ni la que siguió, ni varias después. Pero lo peor vino una semana más tarde. Estaba lavando el parabrisas del tráiler en el taller de la base cuando vi algo en el vidrio que me hizo soltar el trapo. Eran marcas, como huellas de manos, pero quemadas, negras, como si alguien hubiera intentado agarrarse desde el otro lado del cristal. Y desde entonces, cada cierto tiempo, vuelvo a verlas. A veces al amanecer, a veces en medio de la lluvia.
y una vez, incluso, sentí que alguien se subía a la cabina mientras dormía en una pensión en Matehuala. El asiento del copiloto crujió como si alguien muy pesado se hubiera sentado. Sé que el camión sigue allá afuera, que sigue rodando por la libre y que si te lo llegas a topar, no lo rebases, no lo mires, no intentes entenderlo. Solo bájate del camino y déjalo pasar, porque lo que viene en ese autobús ya no es gente y no está buscando llegar, está buscando llevar. Siempre he dicho que manejar tráiler es una mezcla entre meditación y tortura. Horas y horas de carretera, el motor como única compañía y la mente divagando por donde se le antoje. Pero aquella noche, aquella maldita noche, la carretera me enseñó que hay cosas que no se deben pensar, que no se deben nombrar, y mucho menos enfrentar a solas. Mi nombre es Samuel. Tengo 46 años y llevo casi la mitad de mi vida rodando por las carreteras de México. Desde Nuevo Laredo hasta Tapachula, desde Mérida hasta Tijuana, he cruzado el país más veces de las que puedo contar. Me gusta manejar de noche. El calor baja, hay menos tráfico y la música del estéreo suena más íntima, aunque también es cuando más se siente la soledad. Aquella noche tenía que entregar una carga de refacciones automotrices en Veracruz. Salí de la bodega en San Luis Potosí alrededor de las 9, con tiempo de sobra para llegar al amanecer. La ruta era sencilla: tomar la carretera federal 132, atravesar la sierra y de ahí hasta el puerto. Conocía cada curva, cada tope escondido, cada tienda de paso donde uno puede echar un café de olla y unos tacos de cecina. Pero esa noche algo no cuadró desde el principio. Lo primero fue la neblina. Era espesa, casi como si alguien hubiera vertido leche en el aire. No era normal en esa zona, mucho menos en septiembre. Aún así, avancé despacio, confiando en los faros antiniebla y en mi experiencia. Pasé por Jalpan de Serra sin problemas. En la gasolinera de siempre no había nadie, pero eso no me extrañó. Eran casi las 11. Me serví un café tibio de la máquina automática, fumé un cigarro y retomé el camino. Pero entonces comenzó el ciclo. Primero fue una curva, larga, descendente, con barrera metálica del lado derecho. Del lado izquierdo, una pendiente rocosa. La reconocí de inmediato, una curva peligrosa antes de llegar al mirador Cuatro Palos. Pero al salir de ella, no vi lo que debía ver. En lugar del tramo recto hacia la subida, me encontré la misma curva, idéntica. Pensé que estaba cansado, que mi mente jugaba conmigo. Pasé de nuevo, y otra vez la misma curva, mismo ángulo, mismo árbol partido al borde, mismo grafiti en la barrera que decía: "Te espero, Julia". Miré el GPS, estaba congelado, ni siquiera mostraba señal. Me detuve al lado del camino, bajé, oriné junto a la llanta trasera y me froté la cara con agua de mi botella. El aire estaba helado, el silencio espeso. No se escuchaban grillos, ni chicharras, ni el rumor del viento, solo mi respiración. Regresé a la cabina y seguí adelante. La tercera vez que pasé por la curva, me di cuenta de que no era mi imaginación. Esta vez vi a una mujer parada junto a la barrera. Vestía de blanco, pero no como las leyendas de La Llorona. Number. Era un vestido sencillo, sucio, con la bastilla rota. No tenía rostro. Su cabeza estaba donde debía estar, pero sus rasgos eran borrosos, como si la neblina se concentrara solo en ella. No se movió, no pidió ayuda, solo me miraba, o al menos eso sentía yo. Pisando el acelerador con más fuerza, volví a entrar a la curva, esperando que el camino cambiara. Pero no. Una vez más, la misma curva me recibió, con la misma mujer, ahora un par de metros más cerca. Grité. No sé por qué. No era miedo, era impotencia. Era como estar atrapado en una pesadilla consciente. Intenté de todo. Frené, apagué el motor, esperé 10, 15 minutos. Avancé en reversa, apagué el tráiler por completo y caminé.
Conté mis pasos, marqué el suelo con una piedra. Cada vez que regresaba, la piedra seguía ahí, pero el entorno nunca cambiaba. Cuando encendí el tráiler de nuevo y avancé, ella estaba justo en medio de la carretera. Paré en seco. Su cabeza se ladeó como si intentara oler algo. Entonces habló, pero no con su boca. Su voz retumbó dentro de mi cabeza. «¿Te estás acordando?» Mi piel se erizó. No entendí qué quería decir, pero algo dentro de mí se removió. Un recuerdo, viejo, podrido. Volví a avanzar sin mirarla. Apreté los dientes, los puños, el volante. Crucé la curva por sexta, séptima vez. Ya ni sabía. El cuerpo me dolía de la tensión. Y entonces algo cambió. La mujer ya no estaba sola. Un hombre, ensangrentado, la acompañaba. Tenía la mitad del rostro reventado, como si le hubieran estrellado contra el pavimento. Me miró con ojos llenos de rabia. «Ya casi», dijo, con voz grave, entrecortada. Seguí avanzando, temblando, y las figuras se multiplicaron. Niños con ojos vacíos, ancianos sin lengua, mujeres desfiguradas, me rodeaban cada vez que salía de la curva. Caminaban hacia mí, pero nunca llegaban. La carretera era una espiral sin fin, hasta que lo recordé. Yo tenía 20 años, apenas empezaba como ayudante de tráiler, mi primer viaje nocturno. Íbamos por esa misma ruta. Mi jefe, Mario, me pidió que tomara el volante un rato. Él se recostó atrás, y entonces lo vi. Una combi blanca, con las luces apagadas, cruzando la carretera. No frené, no quise hacerlo. Iba drogado. Había tomado cristal unas horas antes para aguantar la noche. La pasé de largo, o eso creí. Sentí el golpe, escuché los gritos, pero seguí manejando. Mario nunca supo. Le dije que fue una piedra. Nunca salimos del camino. Nunca nos detuvieron. En las noticias al día siguiente dijeron que fue un accidente sin culpables, que la combi había perdido el control en la neblina. 8 muertos, 3 niños. Me juré que lo olvidaría, que nunca lo contaría, y así lo hice, hasta esa noche. La mujer sin rostro volvió a aparecer, ahora en la cabina, sentada en el asiento del copiloto. No gritó, no me tocó, solo me miró. Ahora ya sabes, ¿vas a seguir? ¿Qué quieres?, pregunté, entre lágrimas. Que no olvides, que vivas con nosotros, que cada kilómetro te pese como este. Quise pedir perdón, quise gritar que era joven, que no entendía, que no fue mi intención, pero no importaba. Ellos no querían justicia, querían memoria. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, el paisaje cambió, el cielo se despejó, la carretera siguió recta, a lo lejos, las luces de un pueblo, Huixquilucan. Lloré, como no lo hacía desde que era niño. Lloré todo el resto del camino. Llegué a Veracruz 2 horas después del amanecer. Entregué la carga en silencio. No dije nada, no dormí, no comí. Manejé hasta la playa más cercana y me senté frente al mar. Desde esa noche, cada vez que manejo por una curva, me los encuentro. No todos, solo 1 o 2. A veces en los espejos, a veces reflejados en el parabrisas, a veces en la radio, con voces que no son de este mundo. Y los escucho, y los recuerdo, porque ese fue el trato, que nunca los olvide, que cada kilómetro me pese como el primero. Y así será, hasta que mi tráiler algún día se estrelle en alguna curva de esa misma carretera, donde todo comenzó, donde los muertos siguen esperando. Yo no creo en fantasmas, o no creía más bien, porque una cosa es no creer cuando estás frente al volante de un tráiler de 30 toneladas, echándote un café soluble con pan dulce a las 3 de la madrugada, y otra muy distinta es cuando la cosa que se sube a tu unidad huele como un panteón después de una exhumación. Soy Víctor, chofer de tráiler desde hace más de 20 años. He recorrido casi todos los estados de México con el puro rugido del motor como compañía. Desde la Sierra de Oaxaca hasta las planicies del norte, cruzando la frontera con Laredo y regresando por Veracruz. Y mira que he visto de todo: asaltos, narcos, animales en la carretera, policías mordelones, mujeres pidiendo raite.
Pero lo que me pasó esa noche en la carretera libre de Morelia a Uruapan, eso no se lo deseo ni al peor trailero de la central de abastos. Era finales de octubre. Yo venía regresando con el tráiler vacío, después de haber entregado una carga de abarrotes en una bodeguita cerca del mercado de San Juan. Eran como las 3:30 de la madrugada. Lo recuerdo bien, porque acababa de checar el reloj digital de la cabina antes de detenerme en una gasolinera medio solitaria. Compré un café y una concha. En lo que regresaba al camión, sentí el aire raro, no frío, pero sí espeso, como si trajera lodo el viento. No le di importancia. Encendí el motor y seguí mi camino. La carretera estaba sola, casi muerta. En la libre de Morelia a Uruapan no hay muchos que se aventuren a esas horas, y menos los fines de semana. A los 5 o 6 kilómetros de la gas, noté una figura blanca del lado derecho del camino. Pensé que era un bulto, tal vez una bolsa de cal o un plástico atascado en un arbusto. Pero a medida que me acercaba, se volvió más claro. Era una mujer, de pie, con un vestido blanco largo que le arrastraba sobre el suelo. No se movía. No hizo ni el mínimo gesto mientras el tráiler se acercaba. Pasé junto a ella y, por un momento, me sentí mal. Dije, chin, capaz que sí necesita ayuda. Así que reduje la velocidad y frené. Vi por el retrovisor. Ahí venía, caminando hacia la cabina, sin apuro. ¿Todo bien, señorita?, grité desde la ventanilla, bajando el volumen del estéreo. No me contestó. Solo asintió despacio, con el rostro casi oculto por el cabello largo, lacio, negro. Me hizo una seña con la mano para que le abriera la puerta. Yo dudé, pero no tenía corazón para dejarla ahí. Era una mujer sola, vestida como si viniera de una boda o de una iglesia, en medio de la nada. Abrió la puerta y se subió despacio. Al momento que lo hizo, un olor penetrante llenó la cabina. Tierra húmeda, mojada, como la que sacan cuando cavan tumbas en el panteón. Tuve que tragar saliva, me dieron arcadas, pero no quise ser grosero. Le pregunté, ¿a dónde va? Ella miraba hacia el frente, sin responder. ¿Se siente bien?, solo dijo, con una voz que no sonaba mal, pero tampoco viva. Al crucero de los Reyes. Lo reconocí. Era un entronque que llevaba hacia un pueblo en el cerro, medio olvidado. Asentí. Bueno, la acerco. Son como 15 kilómetros. No dijo nada más, pero el olor era imposible ignorarlo. Me quité la sudadera y se la ofrecí para que se cubriera. No me respondió. Tenía los pies descalzos, sucios, llenos de tierra pegada, como si hubiera caminado desde un barranco. ¿Seguro que está bien? ¿La asaltaron o algo? Silencio. Solo el rugido del motor y el rechinido de las llantas al tomar una curva. Yo ya estaba incómodo. Más que incómodo, nervioso. El vello de los brazos se me había erizado y sentía como si alguien más estuviera en la cabina, además de ella y yo. De reojo, noté que el espejo retrovisor ya no reflejaba su figura, solo la mía, y eso sí me hizo agarrarme fuerte del volante. Señorita, dije, casi rogando porque me respondiera con una tontería, una broma, lo que fuera. Ella giró lentamente la cabeza. No tenía ojos, o más bien los tenía, pero hundidos, llenos de tierra, como si alguien hubiera metido sus dedos y rellenado las cuencas con barro. Sonrió. Los dientes estaban rotos, como si se los hubieran quebrado a golpes. Yo grité como no gritaba desde que vi morir a un compa en la carretera por un choque con una pipa. Frené de golpe. El tráiler se sacudió, casi se me va a la terracería. Volteé a verla de frente y ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No había caído, no había saltado, simplemente se desvaneció. Y ahí no acabó todo. Los siguientes kilómetros fueron un infierno. Las luces de la cabina empezaron a fallar, parpadeaban sin razón. El estéreo se encendió solo, sacando un ruido extraño, como lamentos lejanos. A lo lejos, en los espejos, podía ver por fracciones de segundo una figura blanca corriendo detrás del tráiler, como si flotara.
Yo ya no sabía si estaba loco o soñando. Cuando por fin llegué al crucero de los Reyes, me detuve. Pensé, ya, hasta aquí. Si esto es una pesadilla, que acabe aquí. Bajé del tráiler. Quería orinar, quería llorar. No sé, necesitaba aire. Caminé unos pasos hacia la banqueta que bordea el entronque. A esa hora, todo está muerto, ni un alma. Pero ahí, sobre la tierra suelta del bordo, había algo. Me acerqué. Eran huellas de pies descalzos, frescas, marcadas en la tierra húmeda, como si alguien acabara de bajarse ahí mismo. Y justo ahí, sobre un pequeño montículo de tierra removida, vi algo enterrado a medias, una muñeca de trapo vieja, con vestido blanco, llena de lodo, y en su cara de tela habían bordado el nombre Maribel. Me eché para atrás. Me subí al tráiler como loco y arranqué sin ver atrás. No paré hasta Uruapan. Allá, en el hotel de paso donde siempre me quedo, la recepcionista, una doñita que tiene más de 20 años atendiendo traileros, me vio la cara y me dijo, «¿Se la encontró, verdad?» «¿A quién?», pregunté, temblando. «A Maribel, la del vestido blanco. Cuentan que la enterraron viva hace como 10 años por allá, en el crucero de los Reyes. Unos que la confundieron con bruja. Pobre muchacha. A veces pide aventón, pero el que se lo da ya no vuelve a ser el mismo». Me quedé helado. No dije más. Esa noche no dormí. Me encerré en el cuarto, prendí todas las luces, puse música de banda a todo volumen. Pero entre canción y canción, juraría que escuchaba otra vez esa voz. «Al crucero de los Reyes». Nunca volví a esa ruta. Y si algún día me ven por allá, seguro es porque ya no soy yo, soy trailero. He visto cosas que no se cuentan, pero lo que me pasó con la del vestido blanco, eso no lo voy a olvidar jamás, porque no era un fantasma cualquiera, era algo que no debía volver, y sin embargo, alguien la sigue subiendo. No sé si esto que viví me va a dejar algún día. Me lo he intentado explicar 1000 veces, como uno intenta encontrarle sentido a un accidente, a una muerte repentina o a una traición. Pero lo que pasó allá, en esa maldita carretera entre Culiacán y Tepic, no tiene lógica, ni razón, ni perdón. Lo único que tengo claro es que no fue una pesadilla, porque yo la sigo sintiendo, cada noche. Mi nombre es Rafael Mendoza. Tengo 45 años y soy trailero desde los 19. He cruzado el país de punta a punta más veces de las que puedo contar, desde las madrugadas frías de Ciudad Juárez hasta los aguaceros tropicales en el sur de Chiapas. He dormido en gasolineras, en patios baldíos, en casetas y hasta en el tráiler cuando toca, con el motor apagado y el alma alerta por si algún ratero se anima. Pero lo que pasó en ese viaje fue diferente. Todo empezó como cualquier otro encargo rutinario. Salí de Culiacán con la caja vacía. Había dejado una carga de abarrotes en un depósito y ahora iba rumbo a Tepic para recoger un pedido de agroquímicos. Era de noche, como me gusta manejar, sin tanto sol y con menos tráfico. Eran las 11:20 cuando pasé la última caseta y el tramo se volvió solitario, casi como si el mundo se hubiera terminado un poco más adelante. Primera señal de que algo andaba mal. El tráiler empezó a sentirse pesado, como si la caja viniera llena otra vez. Yo sé bien cómo se comporta la unidad. Tengo más de 20 años manejando ese monstruo de acero. Lo conozco como a mi propio cuerpo. Y esa noche, a pesar de que iba vacío, el motor gruñía como si jalara una tonelada de cemento. Pensé que era el terreno, que tal vez la pendiente era más inclinada de lo que recordaba. Revisé el panel, la presión de las llantas, el tablero. Todo estaba normal, pero el volante se sentía más tenso. Y cada kilómetro que avanzaba era como si me metiera en agua espesa, densa, como si algo invisible se aferrara al tráiler. Ya para cuando pasé el kilómetro 117, el viento empezó a soplar raro. No era aire caliente ni frío, era como aire que no pertenece. Se colaba por las rendijas del tablero y me hacía fruncir el ceño sin razón. Apagué la música. No quería distracciones. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando vi a la mujer.
Estaba parada en el acotamiento, sola, descalza, con un vestido blanco que apenas se distinguía en la oscuridad. No levantó el brazo para pedir ride, no se movió. Solo estaba ahí, mirándome pasar. El reflejo de mis luces alcanzó a mostrarme su cara por un instante. Ojos negros, vacíos, y una mueca que no era sonrisa ni tristeza. Era como si su rostro me preguntara algo que yo no podía entender. No frené. A esa hora y en esa zona, parar es casi una sentencia de muerte. Pensé que era una loca, una indigente, o quién sabe. Pero al pasar junto a ella, la radio, que estaba en silencio desde hacía rato, soltó un chirrido espantoso, como si una señal se colara desde otro mundo. Fue tan fuerte que me cubrí el oído con una mano y por un segundo el tráiler tembló. Seguí avanzando, pero ya no estaba tranquilo. Algo había cambiado, algo se había subido conmigo. Segunda noche, más pesada la carga. Dormí en una pensión en Tepic, aunque no logré descansar bien. Soñé con la mujer. Soñé que abría la caja del tráiler y adentro no había mercancía. Había ataúdes, muchos, todos iguales. Y uno de ellos se movía. Cuando desperté, el sudor me empapaba. Me sentía exhausto, como si en vez de dormir hubiera corrido un maratón. Me lavé la cara, desayuné unos tacos de canasta junto a la central y regresé al depósito por la carga. Esta vez sí iba lleno. Pesticidas, fertilizantes y otros productos para el campo. El regreso debía ser directo hasta Hermosillo. Yo ya tenía mi ruta clara. Eran más de 1000 kilómetros, pero el trabajo es el trabajo. A las 7 de la noche salí de Tepic. A las 9:30 ya estaba, pasando otra vez por esa zona. Pero esta vez no vi a la mujer, aunque no la necesitaba ver. Sabía que estaba ahí, porque el aire volvió a cambiar. El viento, otra vez, traía ese olor raro, como de tierra húmeda y carne vieja. El peso del tráiler se volvió insostenible. Frené. Me bajé a revisar la caja. Estaba cerrada, con su sello intacto. Caminé alrededor del tráiler con la lámpara en mano, buscando algo anormal. Y entonces la escuché. Una voz, muy bajita, como si alguien hablara dentro de la caja. Me paralicé. No quise abrir. No debía. Pero la curiosidad puede ser más peligrosa que cualquier fantasma. Subí, quité el sello y abrí una rendija. No había nadie, pero olía a flores de muerto. Volví a sellar y me subí rápido. Ya no quise parar más esa noche, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. Y juro por lo más sagrado que en un momento vi un rostro asomarse por la rendija trasera. Pálido, sin ojos, solo la forma de una cara pegada al metal. La tercera noche, lo inevitable. Después de entregar la carga, tomé un viaje corto hacia Nogales. Quería alejarme del sur, pero el tráiler seguía comportándose raro. Aunque estaba descargado, se arrastraba como si trajera piedras. Ya ni siquiera intentaba justificarlo. Lo sabía, lo sentía. Algo venía conmigo. En un tramo del desierto, cerca de Imuris, el motor comenzó a calentarse. Me orillé. Bajé, revisé el radiador, las mangueras, todo en orden. Pero al volver a subir, el asiento del copiloto tenía marcas, como si alguien se hubiera sentado, como si unas manos mojadas lo hubieran tocado. No pude más. Encendí el motor y salí disparado rumbo a una gasolinera. Necesitaba gente, luz, ruido. Pero antes de llegar, vi algo por el espejo otra vez. Esta vez no era un rostro, era un cuerpo completo. Una figura sentada en la cama detrás de los asientos. Una silueta de mujer, quietecita, como esperando algo. Frené tan fuerte que casi me salgo del camino. Abrí la puerta y corrí como un loco. No me importó dejar el tráiler abierto, ni las llaves puestas. Solo corrí. Un par de empleados de la gasolinera vinieron corriendo al verme. Me dieron agua, me sentaron. No podía ni hablar. Solo señalaba el tráiler, temblando. Uno de ellos se animó a acercarse. Se asomó por la puerta. «No hay nadie, jefe», dijo, «pero huele bien raro allá adentro». No pude moverme por una hora. Cuando finalmente regresé al tráiler, la figura ya no estaba.
pero en la cama había cabellos largos, negros, muchos, como si alguien hubiera vivido ahí durante días. El final, la última carga. Llevé el tráiler al taller en Hermosillo. Revisaron todo, no encontraron fallas, pero el peso seguía sintiéndose cada vez más. Aunque la caja estuviera vacía, el motor rugía como si arrastrara un cerro. Cada noche que pasaba con el tráiler, yo dormía peor. Soñaba con la mujer, con los ataúdes, con la voz que me decía, tú la llevas ahora. Al final, me armé de valor. Volví al mismo tramo de carretera, al kilómetro 117. Me detuve a medianoche, bajé, abrí la caja. Adentro, completamente vacía, había un solo objeto, una muñeca de trapo, vieja, sucia, con los ojos cosidos con hilo negro. La tomé con rabia y la lancé al monte. Cerré la caja de golpe, pero al volver a la cabina, ahí estaba ella, sentada en mi asiento, y me habló. Su voz era como un eco que venía desde una tumba mojada. Gracias, ya llegamos. Y desapareció. Desde entonces, el tráiler volvió a la normalidad, pero yo ya no soy el mismo. Sigo manejando, porque eso es lo único que sé hacer. Pero cada noche, antes de arrancar, reviso la cabina, reviso la caja, me persigno, porque sé que un día, en cualquier tramo del camino, la carga va a volver a pesar. Y cuando eso pase, ya no voy a poder bajarla.